Hablaremos en esta exposición de lo que son las buenas prácticas educativas como el medio que nos permitirá lograr en los alumnos la excelencia educativa. ¿Qué es lo que pretende la educación actual? ¿Cuál es la diferencia entre la educación anterior y la educación de la nueva escuela mexicana? Pues bien, actualmente vivimos en la sociedad del conocimiento. ¿Qué entendemos por sociedad del conocimiento? El formar alumnos competentes en el uso del conocimiento. Perrenot dice que una competencia es la movilización de los conocimientos. Entonces, cuando nuestros estudiantes encuentran aplicación a lo que han aprendido en la escuela, eso significa entonces que están siendo competentes en el uso de los conocimientos adquiridos en el aula. Así pues, la escuela debe brindar a los alumnos competencias básicas. Estas competencias básicas tienen que ver con que nuestros estudiantes sepan leer, sepan escribir, tengan un dominio del pensamiento lógico-matemático y adquieran una cultura general de las ciencias sociales y de las ciencias experimentales. Pero muy importante también, la educación actual pretende que haya un desarrollo de la competencia emocional en los estudiantes. El despliegue de valores, principalmente el respeto entre el uno y el otro, para que de esta manera podamos acceder a uno de esos pilares educativos que Delors menciona como el saber convivir. Cuando un estudiante, cuando un ciudadano pone en práctica los valores, entonces se favorece la competencia. Por lo tanto, el éxito educativo se va a ver cristalizado en una buena inserción social del individuo, en un éxito del ser humano que alcance cuando sepa ser un buen ciudadano, cuando sepa convivir con el otro y cuando sepa aplicar esos conocimientos que ha adquirido en los diferentes niveles educativos que ha cursado. Luego entonces, hagamos una comparación, como se observa en esta diapositiva, de lo que era la educación antes y de lo que concebimos actualmente como educación. La educación anterior era un proceso lineal, un proceso unidireccional. El maestro es el que sabía, es el que guiaba, es el único que podía decir, es el único que podía contestar, es el único que podía aportar. El conocimiento era adquirido mediante una memorización. Y si en un examen escrito el estudiante lograba contestar y aprenderse de memoria varias respuestas, entonces se decía que había adquirido el conocimiento. Diferente a lo que se concibe actualmente como educación. Ahora se pretende que el alumno en este aprendizaje sea o viva un proceso integrado, un proceso que en el que efectivamente haya transferencia de información, transferencia de conocimiento, pero también poco a poco ese conocimiento no nada más quede en la memorización, sino vaya accediendo el estudiante a temáticas más complejas cada día y de esa manera aprenda con el otro y aprenda también del otro, con el otro y del otro. Y además que movilice esos conocimientos en el aula y fuera de ella. De esta manera se promueve un escenario didáctico equilibrado. Ese escenario didáctico es lo que viene constituyendo una buena práctica. Una buena práctica en la que el docente, desde el ambiente de aprendizaje que genere dentro de su aula, motive al estudiante a realizar las actividades. Pero esas actividades no de manera mecánica, sino de manera reflexiva, de manera integrada con lo que ya viene de conocimiento previo y con lo que ahora está adquiriendo, y que además encuentre cómo eso le puede servir
en su ámbito cotidiano. Estaríamos hablando entonces de ese cambio que se da y que ahora se está aludiendo a una buena práctica, no únicamente como memorización, sino como movilización de ese uso de conocimiento. Por lo tanto, entonces, pasando a esta diapositiva, tenemos que la buena práctica va a permitir una evolución de la comunidad educativa. ¿Por qué decimos una evolución de la comunidad educativa? Porque en una comunidad educativa se pretende que los docentes trabajen también de manera cooperativa, que colabore uno con el otro, que no se vean como prácticas aisladas, aquel trabajo que se desarrolla en este salón de clase y el trabajo que se desarrolla allá, sino que se trabaje de una manera coordinada, que haya una dinámica de orientación de una cultura profesional de los docentes. Maestros, aquí estamos hablando de una cultura profesional, una cultura en la que yo comparto, en la que si a mí me dio algo resultado lo pueda decir a mi compañero, que si yo tuve una problemática como la que él está viviendo y a lo mejor encontré una manera de canalizarla de manera exitosa, pueda yo compartirla con el otro. Esa cultura profesional, maestros, en la que nosotros tenemos que dejar de trabajar de manera aislada para trabajar en equipo. ¿Cómo se definen entonces las buenas prácticas? Aquí tenemos dos definiciones, maestros. La primera, buenas prácticas son experiencias consideradas ejemplares. Experiencias que pueden servir de ejemplo en la acción educativa de algo que yo ya he realizado y me he dado cuenta que ha tenido frutos exitosos. También, buenas prácticas se denomina a un conjunto de acciones que desarrolla el profesorado, introduciendo mejoras en las relaciones, en los procesos y en las actividades, de tal manera que los resultados que obtengamos sean positivos. Y entonces, estos resultados positivos aluden a lo que son la adquisición del alumnado de las competencias básicas, ¿Qué necesita mi estudiante de preescolar? ¿Qué competencias básicas necesita para insertarse exitosamente en la educación primaria? ¿Y qué competencias básicas necesita mi estudiante de educación primaria para que en educación secundaria desarrolle su proceso de una manera efectiva? ¿Y qué necesita mi estudiante de educación secundaria para que pueda cursar una preparatoria exitosa? Y así sucesivamente. Estamos hablando de competencias básicas que necesita para continuar, o si no va a continuar estudiando, para que pueda insertarse también al ámbito laboral. Ahora bien, ¿a qué nos llevan las buenas prácticas, maestros? Las buenas prácticas nos llevan a mejorar la práctica docente y a mejorar las competencias del alumno, pero también a mejorar las competencias del profesor. Porque si el catedrático reflexiona sobre lo que ha hecho y sobre cómo puede hacerlo mejor y lo implementa, entonces cada día él también será mejor profesor, será un profesor más competente en lo que hace. ¿Cómo identificar una buena práctica? Sí, pregunta interesante. Aquí vienen algunas cuestiones, algunos cuestionamientos que podemos plantearnos y que podemos responder para ver qué tan buenas prácticas estamos desarrollando. Primero, ¿esa práctica consigue los objetivos del modelo propuesto? ¿Consigue los objetivos que están establecidos en el currículo de estudios que estoy abordando, en el modelo educativo que estoy implementando? ¿Consigue los objetivos para cubrir necesidades de mis estudiantes? Entonces es buena práctica. ¿Implica varias competencias de manera natural? ¿Las integra en la realización de una tarea de tal manera que resuelva situaciones o problemas? ¿Es accesible esa práctica? ¿Es ejecutable? ¿Ayuda para la solución de algún problema? Son cuestionamientos que debemos responder para identificar si las prácticas que estamos haciendo efectivamente pueden catalogarse como buenas. Pero, ¿qué unidades de competencia tienen las buenas prácticas? En la siguiente diapositiva podemos observar que las buenas prácticas empiezan desde la planificación que nosotros hacemos
del proceso educativo. La investigación. ¿Qué tanto nosotros como docentes implementamos la investigación? ¿Investigamos nosotros? ¿La promovemos entre nuestros estudiantes? ¿Eso que están investigando lo van a aplicar en la clase? ¿Se relaciona con el currículo? ¿Promueve ambientes de aprendizaje adecuados? ¿Utilizamos en nuestras clases estrategias que ayuden a los estudiantes a ser autónomos? ¿Que desarrollen sus habilidades intelectuales? ¿Que les generen confianza? ¿Que los motive para realizar la actividad? ¿Los acompañamos en un proceso de tutoría? ¿Trabajamos de manera colaborativa con ellos? Todo esto va a llevarnos a una mejora continua de nuestra profesión. Va a beneficiar a nuestros estudiantes, pero también a nosotros nos dará mayores elementos para mejorar en nuestra profesión, en la labor que estamos desarrollando. Ahora bien, ¿qué hay de las orientaciones generales de las buenas prácticas? Primero viene la normatividad. La normatividad establece que las buenas prácticas que debe desarrollar el docente deben estar como un proceso de mejora diaria, de mejora en cada sesión de trabajo. El sistema educativo ha tenido varios cambios, pero el cambio que propone la nueva escuela mexicana es muy importante. Está muy inclinado, como ustedes ya lo conocen y ya lo habrán leído, está muy inclinado y está establecido en el artículo 3 a favorecer a las clases más vulnerables, a aquellos estudiantes que tienen menos posibilidades para estudiar, que a lo mejor viven en condiciones muy precarias, que no pueden traer los materiales a la escuela, que no tienen apoyo en su casa para realizar alguna tarea. Es ahí cuando nosotros tenemos que estar atentos, porque así lo establece el sistema educativo. También se habla de un cambio de cultura escolar. ¿Qué implica este cambio de cultura escolar, compañeros? Desde nuestros directivos. Los directivos tienen que dejar de ver a la educación como una situación vertical y más bien ha de promoverse la comunicación de manera horizontal. En un plano en donde todos somos iguales, en donde quedan a un lado las jerarquías y viene el compartir y el tomar de nuestros compañeros lo que veamos que puede resultar interesante o que puede cubrir una necesidad de nuestros estudiantes. Otra orientación para lo que son las buenas prácticas, maestros, es reconocer que es un proceso paulatino, pero que debe ser un proceso ordenado. Las prácticas las vamos a mejorar día a día. No puede darse un cambio de que a lo mejor en diferentes ámbitos tengo áreas de oportunidad y para mañana las voy a cubrir todas. No es así. Las buenas prácticas va a ser un proceso paulatino. Si queremos que sea un proceso consistente, tenemos que verlo así. Algo que se va a mejorar poco a poco, para que tenga efectividad y para que los resultados sean fuertes, se fortalezcan efectivamente las situaciones de nuestros estudiantes. Esto es lo que tiene que ver con las buenas prácticas. Pero ahora vamos a participar en un foro en donde cada uno de ustedes tendrá que compartirnos la experiencia de una buena práctica. Y los invito a que, aparte de compartir esa buena práctica en un archivo, nos regalen 2 comentarios para algunas prácticas que socialicen los compañeros del grupo. Muchas gracias.